Anteriormente en Mambo. ¿Contra quién jugamos? Contra el Real Madrid. Proyecto Salsa. Y aquí podemos ver a los jugadores de Salsa FC disfrutando de una jornada normal de entrenamiento. No puede ser. Ahí tenemos al gran arquero Farío HM, gran cancerbero y mejor persona. Al lado podemos ver al padre Gabriel, conocido por sus regates endiablados. Los jugadores han sido seleccionados por la Organización Mundial Futbolística para demostrar el poder de los anillos del gol. Los anillos del gol. Ahora la decisión está en manos de la FIFA, aunque la OMG no descarte copia de no. Maldita sea. Pero vamos a ver, ¿de dónde habéis salido vosotros? Tirando a bote pronto, entrando por la escuadra. La rompo, aun con la pierna mala. Travesé la zaga y la línea de no retorno, metiéndola hasta el fondo, metiendo el gol fantasma. Cantando la lirón en mitad de la tabla, cantando la lirón, dando la cantada. Solo estamos calentando, los reyes del mambo, y lo sabe la grada. Es la hora. Señores, estáis ante la batalla más importante de vuestras vidas profesionales. O nos juntamos como equipo, o nos desmoronamos como individuos. Hay que luchar jugada a jugada, pulgada a pulgada. Pero, mister, eso no es de un domingo cualquiera. Bueno, ¿y quién te crees que era el guionista? Estamos ante el partido más importante para el Mambo. Demostrad que sois merecedores no solo de este escudo, sino también del anillo del gol. Y ahora, ¡a jugar! Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, cuidado con estos que son youtubers. ¿Qué es eso, youtubers? Joder. Bueno, cuidadito con ellos, ¿vale? Suerte, ¿eh? ¿Saben jugar al fútbol o no? Ahora lo vas a ver. Porque esto no es una máquina. ¿Ahora lo vas a ver? Venga, vale. Venga. Vamos. Ya los habéis visto. No se han traído ni la equipación porque dice que no la merecéis. ¿Qué? Van a ir ahí. ¿Sabes lo que te digo? De la red van a coger los balones. ¿Eh? ¡De goles que le vas a meter! ¿Alguien ha escuchado el efecto de sonido de fondo? Hombre, echad una cosa. Así que meterle todas las ganas que podáis, mucho ritmo, presionarles fuerte, intentamos robarles y salir a correr, ¿vale? Y a por todas, ¿vale? ¡Vamos! Hay que calentar, chico, va. Tercer partido para Mambo Fútbol Club, que le enfrenta en esta ocasión nada más y nada menos que a los veteranos del Real Madrid en el Canillas Arena. Enseguida vemos la convocatoria de uno y otro equipo. Darío Juan, Arroitea, Virus, Cacho, DJ Mario delantero, Tony MC, Mikel Espursito y Papi Gaby por parte de Mambo. Y en el Real Madrid, un cartel de lujo. Contreras, Alex Pérez en Congo, Julio César, Toto, Iván Pérez de la Red, Aganzo y Geni. El partido lo vamos a comentar con Nacho Peña. Hola Nacho, muy buenas. Muy buenas, David. Y aquí también está con nosotros Juanma Ortega. Hola Juanma. ¿Qué tal? Vamos a ver fútbol del bueno. Bueno, pues a priori, evidentemente, vamos a ver el resumen de las mejores jugadas. Mucha diferencia, ¿no?, entre uno y otro equipo, Nacho. Hombre, ya solo empezando por el físico, por la veteranía, por la velocidad de balón, imagínate, pero veremos qué nos depara este partido. Bueno, y eso que el inicio de partido, la verdad que estuvo igualado con llegadas en una y otra portería. Ahí estaba Tony MC, que intentaba sorprender a Coque Contreras. Tenía que estirarse el guardameta ex del Real Madrid. ¡Gacheto brazo! Y el primero de los veteranos del Real Madrid era la definición y la dedicatoria de Rubén de la Red. Corazoncito, me ha llegado directo a mi corazón. Sobre todo al de Darío, al portero, que iba a tener trabajo en la tarde, la verdad, con muchísimas llegadas a su portería, como vamos a ir comprobando. Era el primero, la definición de Rubén de la Red, y el partido que iba a tomar un camino quizá inesperado
Pero primero más ataques de los veteranos del Real Madrid. Ese balón, la intercepción, en este caso de Juan Arroitia. Y cuando decimos que iba a tomar un camino inesperado es porque ahí tenemos la acción de Spursito en el mano a mano con Contreras y para adentro. Empate a 1. Spursito, mi debilidad, el hombre gol. Y fíjate cómo lo hace con el exterior y por debajo de las piernas de Don Coque Contreras. También corazoncito en la celebración, en la dedicatoria de Spursito. Y era el empate a 1. Hay que recrearnos en la repetición porque la verdad que la definición es magnífica entre las piernas del portero de los veteranos del Madrid. Mucha calidad del número 8 del Mambo. Pues era la acción con la que Mambo igualaba el partido. La alegría pues no iba a durar demasiado. Acto seguido, nuevo gol de los veteranos del Real Madrid. Y otra vez Rubén de la Red en plan ariete, ¿eh? Sí, ahora definiendo con pierna derecha y al palo corto. Era el 2-1. La definición de Rubén de la Red delante de Darío. El partido que iba a continuar y vamos a seguir viendo llegadas de uno y otro equipo, sobre todo los veteranos del Real Madrid. La acción de calidad ahora de Congo que mete arriba y vamos a ver una nueva acción, en este caso por la izquierda. Era David Aganzo el que intentaba controlar la jugada que concluyó en nada, pero un error en la salida. Congo mano a mano, Darío que para la primera, Congo que sigue peleando, la va a dejar atrás, ahí lo vamos a ver. Y finalmente el balón en la frontal, Aganzo, pierna izquierda y para adentro el tercero. Qué zurda de Aganzo, qué recital, qué espectáculo y dónde la pone, absolutamente donde le da la gana. La calidad del zurdo, la calidad de David Aganzo, que ponía el 3-1 en el marcador, iba agrandando poco a poco la diferencia de uno y otro equipo. Aún así queda todavía mucho por suceder, mucho por pasar. Una nueva llegada en este caso de Congo. Darío que volvía otra vez a interceptar, pero en la continuación de la jugada, otra pelota atrás al borde del área de Manuel y otro gol de los veteranos del Real Madrid. Desde ahí no perdona de la Red. ¿Y cómo se lo pasa Congo? Pegadito a la línea de cal, te la piso para la izquierda, para la derecha, pase atrás y gol, como manda el manual. Rubén de la Red, que ponía el cuarto en el marcador. Y estos quizás que vamos a ver, quizá eran los peores minutos de Mambo, el equipo que con el paso de los minutos se iba descomponiendo, iban llegando en cascada las oportunidades de los veteranos del Real Madrid. Ahí vemos una más combinación con cierta facilidad, el balón que llega para Rubén, el paradón estratosférico de Darío ante de la Red. Brutal Darío metiendo ese pie duro abajo. Pero con tanta ocasión, la verdad que es complicado pararlas todas. Así que el quinto tampoco tardó en llegar. Una nueva combinación en la frontal, dentro, fuera, fuera, dentro por parte de los veteranos del Real Madrid. Y de nuevo, Iván Pérez, en esta ocasión estrena su cuenta goleadora, poniendo un nuevo gol en el marcador. Aquí se empezaba a notar ya los kilos que pilló el Mambo en la barbacoa. ¿Cómo se puede venir de hacer una barbacoa a jugar un partido de estas características, David? Yo no lo entiendo. Bueno, pues es desde luego de lo que se va a hablar después de este partido, porque fijaos, más ocasiones, más llegadas de los veteranos del Real Madrid, más Darío por el suelo y en este caso sobre la línea se evitaba el gol. No iba a poder ser así en esta nueva acción que culminaba otra vez a Aganzo en el segundo palo con un nuevo tanto para los veteranos. Perdóname, David, pero esto me parece ya recochineo, En esta acción tocaban para la derecha, tocaban para la izquierda, volvían a salir, venga que te la abro de nuevo desde la banda. Y gol empujándola. Lo que había es mucha superioridad y así se plasmaba en el marcador y también en el terreno de juego. Evidentemente estamos hablando de jugadores que han sido profesionales de élite. Bueno, pues a un grupo de amigos que está intentando poquito a poquito. Este es el tercer partido. En el primero se cayó derrotado, en el segundo se consiguió la victoria y en este tercero se encontraron con los veteranos del Real Madrid, que con esta suficiencia seguirán ampliando la cuenta. En este caso, el séptimo en el marcador. Era Tote. Y fíjate, le llega la pelota, tira un primer amago, amagando de la voy a poner por el medio y la pone pegadita al palo. Esa tranquilidad que te da el haber sido futbolista profesional, ¿no? Ahí marcan la diferencia. Para adentro. Tote, todo esto en la primera parte, claro. Uno pensaba, madre mía, nos queda terminar la primera parte, nos queda la segunda, ¿qué puede pasar? Y aquí la pregunta, durante todo el partido, era ¿jugará o no jugará Álvaro Arbeloa para echar una mano a sus pupilos, pero sobre el terreno de juego?
Lo Desde descubriríamos más tarde. Se antojaba absolutamente necesario viendo el marcador. Spursito, la nueva llegada, dejaba para delantero, línea de fondo y sacaba Coque Contreras bien abajo. Así terminaba la primera mitad con 7-1. Ahí está, esa es la jugada inteligente de Evo. No te la pierdas. Jugadas de calidad como esta, resuelta desde la frontal por Rubén de la Red. Chicos, vale, Y está la bien. charla del míster. Hemos aguantado muy bien al principio cuando hemos estado ordenados. Luego hemos intentado presionar arriba, pero presionar arriba no significa que perdamos la posición y que nos volvamos locos. En cuanto nos hemos desorganizado, claro, ellos son mejores. Saben jugar a esto, es normal. Pero no os habláis, no os comunicáis. Si uno pierde la posición, el compañero tiene que hablarle. Y estar juntos, es lo más fácil. Si os juntáis es mucho más fácil defender. Con 7-1 comenzaba la segunda parte después de la charla del míster. Les pedía Nacho Peña a los jugadores de Mambo que estuvieran juntos, que evidentemente los rivales son mejores, pero que había que estar juntos, que había que hablarse. Juntitos, formar un bloque y sobre todo comunicación, que estaba faltando mucha en el Mambo. Y ese era el momento que muchos esperaban. Álvaro Arbeloa sobre el terreno de juego. Este partido, si estuviera en William Hill, con la salida al campo del míster, seguro que daban las cuotas una vuelta increíble. William Hill, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Pues no sé yo si las apuestas iban a poder cambiar mucho con Arbeloa en el terreno de juego, porque evidentemente puso calidad atrás en la defensa de Mambo, pero los goles seguían llegando. Este es el octavo, como estamos viendo, con muchísima calidad por parte de David Aganzo. Pisa con la izquierda, pisa con la derecha, orienta con el exterior y define con el interior. Se pueden utilizar más partes de un pie. Y ese quiebro maravilloso lo vamos a ver en esta última repetición. A un lado, a otro. Fíjate qué manera de marcharse y buscarse un hueco. Qué golazo. Lo tiene todo. Qué zurda, Aganzo. Qué buenos tiempos me ha hecho recordar. Continuaba aquí el aficionado del Real Valladolid, Nacho Peña. Continuaba el partido y continuaba el carrusel de goles. Es que 4. Taconazo y celebración de la casa por parte de Rubén de la Red. Aquí ha habido variedad de celebraciones. Lo que no puede hacer en la defensa del Mambo es quedarse parada pidiendo fuera de juego. Siempre seguir hasta el final. Que Pues me quedo sin voz. En este caso, los que se quedaron sin ver cómo llegaba Rubén de la Red, efectivamente era la defensa de Mambo. Y para adentro Rubén. Pero cuidado, porque en la segunda parte es verdad que llegarán más goles del Real Madrid, los veteranos del Real Madrid, pero también veríamos más acciones de peligro por parte de Mambo. Empezaríamos también a ver que hay un portero, los veteranos del Real Madrid, que era Coque Contreras. Claro que cada vez que pisaba Mambo a área contraria, golito. Rubén de la Red, que seguía sumando. Y seguía ampliando su variedad de celebraciones en el día de hoy. Le hemos visto corazón, le hemos visto el dedito, le hemos visto absolutamente de todo. Espectáculo con goles y con celebraciones, claro que sí. Ampliando el catálogo de goles y de celebraciones, en este caso casi punterazo Rubén de la Red ante la salida de Darío. Nueva repetición de la acción. Iba a significar un nuevo gol, por cierto. Vaya golpe que se llama Iván Pérez. Y Rubén llegaba desde atrás para poner un nuevo tanto en el marcador. En ese momento ya casi era mejor no mirar el electrónico, porque se estaba sufriendo el auténtico correctivo. Pero este es un jugador de virus que culminaba con la zurda por muy poquito. Sí, arranca, cambia de ritmo y se le va rozando el poste. Las acciones, como vemos, de Mambo. Aquí una oportunidad perdida porque DJ Mario estaba totalmente solo. De la Red, derechazo. Por poco, qué calidad. Lo que pasa que tarda un pelín más de lo que él quería bajar. 3 dedos mete ahí, ¿no? 3 dedos. Alternativas en una y otra portería. Partido entretenido a pesar del marcador. En la segunda parte, una nueva llegada ahora Tony MC, que mandaba ese balón arriba. Se llenó de balón Tony. Eso es llenarse de balón. Pero ahí vemos una nueva llegada de Arbeloa. Arbeloa dejaba, ay, no llego. Y no llegaba Mikel. Iba con la grúa Mikel ahí, no hubo manera. Se pasó con el chimichurri y los chorizos criollos. Pelota de nuevo a la frontal. Alguno pidió penalti, pero no era. Contreras sacó limpio abajo. Era más claro que el que le hicieron a Marcelo en el Camp Nou. Ahí está una nueva llegada. Y de nuevo Coque Contreras por 2 tiempos, solventando el peligro para los veteranos del Real Madrid, que van a responder de esta manera que van a ver. Ahí estaba cómo se marchaba Ganzo. 1-2. El apoyo en Congo. Iba a dejar de nuevo atrás. Y Rubén de la Red ponía el 11º. ¿Quiere usted pases a la red? Pues yo me encargo. Para eso soy Rubén de la Red, claro que sí. Ahí está. Te ha costado esa, Nacho Peña.
El gol de Rubén de la Red, el 11º, era efectivamente un toquecito sutil, un pase, un toque de Villar. Pero cuidado porque faltaba tiempo y podían llegar más goles en el horizonte. Ese resultado de 12-1 de España-Malta, ¿lo lograría o no lo lograría? De momento, los veteranos del Madrid marcaban 11 con este de Rubén de la Red. Más acciones, más llegadas también de Mambo. Ahí tenemos otra. Es que buscaba con ansia, por lo menos el segundo, el equipo de Álvaro Arbeloa. DJ Mario para Contreras. Sí, le quedó suavecito. Si llega a martillar ahí con la cabeza, lo mismo estamos hablando del segundo de Mambo. Y en la continuación de la jugada ahí vemos el manejo de balón y con el exterior lo intentaba magnífico. Aganzo reaccionaba bien. Darío robaba otro balón ya casi en los últimos instantes de partido. Era Arbeloa y la definición al final casi de nuevo Contreras que evita el tanto. Casi ya en los instantes finales, ojo, porque con un Mambo totalmente descompuesto, mucha facilidad del Real Madrid, los veteranos, para llegar 12º, el gol de los veteranos del Real Madrid, sin ningún problema, David Aganzo concluía. Cómo revienta Aganzo, qué zurda tiene, hemos visto una variedad suave con el interior, con el exterior, y esta la pegada en peine total, revienta Darío. Ahí vemos como ya con mucha facilidad, ya con el equipo totalmente roto, Aganzo ponía ese 12 en el marcador, que por cierto no iba a ser el último. Jugada de Arbeloa y Tony MC que la vuelve a tener. Fíjense los segundos que quedan para terminar el partido. Bueno, pues vamos a seguir viendo a Arbeloa, la parada de Coque Contreras. Continúa la jugada, el balón que le va a llegar. ¿A quién? A Congo, mano a mano, Vaselina, 13. Qué calidad, qué calidad, cómo define y celebración a toda la chavalería que está detrás, que enloquece. Y final del partido con este gol de Congo. Terminaba el encuentro 13-1. Ganaron los veteranos del Real Madrid a Mambo Fútbol Club. Ahí estaba, esa es la jugada inteligente de Evo. Momentos, instantes de calidad como este, uno de los goles en la segunda parte, posiblemente el mejor, todos los recursos a disposición de David Aganzo. Gracias, Nacho Peña. Gracias a ti, David. Gracias a todos por habernos acompañado, por supuesto, un día más aquí en el nuevo partido de Mambo. 13-1 ganaron los veteranos del Real Madrid. Bueno, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Han visto la cruda realidad de lo que es el fútbol, han jugado contra jugadores que han sido profesionales, campeones de Europa, jugadores de Champions, pero estoy muy orgulloso de ellos. Así que han hecho un gran esfuerzo y estoy seguro que vamos a ir a más. Bueno, ha sido un partido divertido. Yo creo que para nosotros lo hemos pasado fenomenal. Hemos tenido el control del partido, hemos generado las ocasiones, les hemos visto correr detrás del balón para demostrar que no es fácil jugar al fútbol. Y bueno, y todavía tienen un trabajo por delante, que el míster yo creo que no ha acertado con la alineación ni con la estrategia, porque hemos entrado muy fácil por el lado izquierdo. Pero bueno, les veo un gran futuro y yo creo que van a crecer mucho y seguramente lo que se propongan al final terminen ganando. Ha sido una pasada jugar con gente que ha estado en primera división, jugando las Champions y demás. Nos han dado una paliza, hay que reconocerlo, pero que nos valga para aprender un poco para el futuro, ¿no? Pero también ha sido muy épico cuando ha aparecido Álvaro vestido de Mambo, ha sido muy top y es una pena que no hayamos estado, yo por lo menos, a la altura, pero bueno, que nos valga para aprender, para seguir adelante y que representamos una afición, ¿no? Los mambitos, así que nada, muy orgulloso de este equipo, ha peleado con todo lo que podíamos y nada, para aprender, esto es aprender, aprender y aprender y seguir cometiendo errores, si no, no somos un equipo, así que bueno, me voy contento pero triste por el resultado. Venga chicos, ¿está bien? Vamos, han sido profesionales, han jugado en el Real Madrid, han jugado la Champions. ¿Qué queríais? ¿Un paseo? Pues esto es lo que hay, está muy bien, os habéis esforzado, habéis corrido, habéis peleado juntos, habéis defendido el escudo del Mambo. Yo estoy muy contento y espero que vosotros estéis satisfechos y orgullosos de todo lo que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Cabeza arriba, mucho ánimo y arriba el Mambo. ¿Vale? Ahora os llamará, contactará con vosotros y espero veros en un futuro. Hasta luego.
Sí, ya tengo a los de España.